Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos todos esos chismes, noticias y aclaraciones del mundo del espectáculo que a todos nos encantan. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en las revistas del corazón, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo que cubramos con detalle. Vamos a hablar sobre un reciente revuelo que ha involucrado a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a aclarar un tema que ha generado mucha especulación y, para ser sinceros, un poco de confusión. Como saben, siempre nos esforzamos por traerles la información más precisa y verificada, y hoy no será la excepción. Si eres fan de estas estrellas o simplemente te gusta estar al día con lo que pasa en el fascinante mundo del entretenimiento turco, te recomiendo encarecidamente que te quedes hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en ese botón rojo que ves por ahí abajo y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy es bastante directo y revela mucho. Demet Özdemir aclara a Can Yaman: me olvidé de él, no fue por mí. Vaya declaración. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía, y su química en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus fans. Durante la emisión de la serie y después de ella, los rumores sobre una relación sentimental entre ambos no tardaron en surgir. Si bien ellos nunca confirmaron oficialmente una relación seria en ese momento, hubo periodos en los que su cercanía y las interacciones en redes sociales alimentaron fuertemente estas especulaciones. Los fans estaban emocionados, las revistas publicaban titulares constantes y su química era innegable, lo que hacía que la idea de que estuvieran juntos fuera muy plausible. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian. Ambos actores continuaron con sus carreras, logrando éxitos individuales y participando en diferentes proyectos. La vida sigue, las relaciones evolucionan, y a veces, simplemente, las personas toman caminos distintos. Lo que ha desatado el reciente interés y por ende el titular que nos ocupa, es una declaración hecha por Demet Özdemir en la que aparentemente se refiere a la razón por la que su relación con Can Yaman terminó o se enfrió. La clave aquí está en la frase: me olvidé de él, no fue por mí. Analicemos esto detenidamente. Cuando Demet Özdemir hace una declaración de este calibre, es natural que genere revuelo. ¿A qué se refiere exactamente con "me olvidé de él"? ¿Está implicando que Can Yaman intentó acercarse o mantener algún tipo de contacto y ella decidió, en sus propias palabras, olvidarlo? Y lo más intrigante, ¿qué significa "no fue por mí"? Esta última parte podría interpretarse de varias maneras. Podría significar que ella no fue la causante directa de la ruptura o de que él se olvidara de ella. O quizás está diciendo que ella no fue la que tomó la iniciativa de distanciarse o de olvidar, en un sentido de desprecio o rechazo activo. Las interpretaciones en redes sociales, como siempre, han sido de lo más variadas. Algunos fans creen que Demet está enviando un mensaje claro a Can Yaman, indicando que él intentó algo y ella lo ignoró, o que las circunstancias llevaron a que él se distanciara y ella, para su propio bienestar, simplemente siguió adelante. Otros sugieren que quizás Can Yaman fue quien intentó reavivar algún tipo de conexión, y Demet, al no estar interesada o al haber seguido adelante con su vida personal, decidió simplemente olvidarlo, dejando claro que no fue una decisión impulsada por ella en el sentido de haber iniciado el distanciamiento. La realidad es que a menudo, las declaraciones de las celebridades pueden ser ambiguas o sacadas de contexto, y los medios y el público tienden a llenarlos con sus propias expectativas y narrativas. Es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla, o incluso en entrevistas, es solo una pequeña parte de la vida real de estas personas. Sus relaciones, sus sentimientos y sus decisiones son complejas y personales. Lo que sí podemos inferir de esta declaración, si la tomamos en su forma más directa, es que Demet Özdemir parece estar poniendo fin a cualquier especulación o esperanza de que ella y Can Yaman vuelvan a tener un tipo de conexión significativa, ya sea personal o profesional, de la manera que algunos fans desearían. Al decir que lo ha olvidado, está sugiriendo que ha cerrado ese capítulo de su vida. Y al añadir que "no fue por mí", podría estar queriendo exonerarse de cualquier culpa.
O responsabilidad en el fin de su supuesta relación o conexión pasada, o quizás indicando que la decisión de distanciarse no partió de un deseo o acción suya. Es importante recordar que en el ámbito de las relaciones públicas de las celebridades hay muchas presiones y expectativas. A veces los actores son presionados para mantener una imagen pública determinada, y sus declaraciones pueden estar influenciadas por esa necesidad de control de la narrativa. Si Demet Özdemir ha decidido hacer esta aclaración ahora, es posible que sienta que es el momento adecuado para poner las cosas en su sitio y evitar futuras especulaciones o malentendidos. Para ser precisos y no caer en la desinformación, es crucial buscar la fuente original de esta declaración. Fue en una entrevista reciente. En una rueda de prensa. En una publicación en redes sociales. Cada contexto puede aportar matices importantes. Sin embargo, el simple hecho de que este titular esté circulando con fuerza indica que, de alguna manera, Demet Özdemir ha expresado algo que ha sido interpretado como una forma de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de un reencuentro o conexión significativa con Can Yaman. Podríamos especular sobre las razones detrás de esta declaración. Quizás Can Yaman ha hecho algún comentario o ha tenido alguna acción que ha llevado a Demet a sentir la necesidad de aclarar su posición. O tal vez simplemente al ser preguntada sobre él en algún momento, dio esta respuesta para poner fin a las preguntas recurrentes. En cualquier caso, la frase es poderosa y deja poco espacio a la ambigüedad sobre sus sentimientos actuales hacia él. La dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman fue muy especial para los fans de Erkenzikuz. Su conexión en la serie fue tan palpable que muchos deseaban que se tradujera en la vida real. Y cuando hubo indicios de que algo así podría estar sucediendo, la atención mediática se disparó. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo un torbellino de proyectos, viajes y nuevas experiencias. Ambos han seguido adelante con sus carreras, y es natural que sus vidas personales también hayan evolucionado. Cuando una figura pública como Demet Özdemir hace una declaración como esta, es una señal de que ha llegado a un punto en el que quiere marcar una distancia clara. El olvidé de él sugiere una resolución, un cierre emocional. Y él no fue por mí podría interpretarse como un intento de proteger su propia imagen o de desvincularse de cualquier responsabilidad en el deterioro de una relación, si es que alguna vez existió en el sentido que los fans imaginaban. Es importante recordar que a pesar de su fama y de ser figuras públicas, Demet y Can son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Lo que pudo haber sucedido entre ellos en el pasado, y cómo lo manejan ahora, es algo que solo ellos conocen realmente. Nuestra labor aquí es traerles la información que se hace pública y analizarla de manera objetiva, sin caer en juicios o especulaciones infundadas. En resumen, la declaración de Demet Özdemir de que me olvidé de él, no fue por mí parece ser un intento claro de poner fin a las especulaciones sobre una posible conexión o relación pasada con Can Yaman. Sugiere que ha cerrado ese capítulo y que no se siente responsable del distanciamiento o del fin de cualquier vínculo que pudiera haber existido. Es una forma de marcar un límite y de seguir adelante con su vida y carrera sin la sombra de las expectativas pasadas. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy en cuanto a esta interesante aclaración de Demet Özdemir. Hemos analizado el posible significado de sus palabras y las implicaciones que tiene para la narrativa que rodea a estas dos estrellas. Como siempre, el mundo del entretenimiento turco nos sigue sorprendiendo con sus historias. Espero que les haya resultado informativo y, sobre todo, que hayan disfrutado de este análisis. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre esta declaración de Demet Özdemir. ¿Creen que hay algo más detrás de estas palabras? ¿Cómo interpretan el "no fue por mí"? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas o que les guste el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.